Y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante, lo que Dios más odia, lo que Dios más odia. Isaías capítulo número 40, versículo número 25. Hemos estado de pie bastante tiempo, entonces usted puede quedarse sentadito leyendo la palabra con reverencia en su corazón. Si usted no tiene una Biblia, pues aparece en pantallas la palabra que vamos a leer esta mañana. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra? Cierren un momento sus ojos. Vamos a hacer una invocación de la sabiduría y de la presencia del Señor a su palabra. Padre del cielo, déjanos ver tu gloria esta mañana a través de tu palabra. Si es necesario, Señor, desde el abrigo de la hendidura de la piedra, de la roca, o de la protección de tu mano poderosa que nos cubra. Señor, cualquiera que sea el precio que tengamos que pagar, si el precio significa perder amigos, si el precio significa perder la vida, si el precio significa perder oportunidades en esta tierra, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a conocerte, Señor. Déjate conocer por nosotros para que podamos adorarte como debemos hacerlo. Queremos conocer todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como introducción a mi sermón, quiero esta mañana ponerlos a leer. Tengo unas diapositivas que las vamos a leer en este momento y quiero pedirle a usted que las lea conmigo, pero que las lea con sentido, con inteligencia, porque en esta lectura nosotros vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar algunas cosas que nos van a cuestionar y quisiera pedirles que leamos, pero con una pregunta en mente. La pregunta que quiero que tengamos en mente al leer estas diapositivas o este artículo que está plasmado en diapositivas para la facilidad de la lectura, que nos hagamos una pregunta: ¿a qué etapa de la historia podría pertenecer esta generación que se describe en lo que a continuación leemos? Lean con atención. Hágannos dioses que vayan delante de nosotros. Dígannos qué hacer.
tenemos miedo. No queremos tener hambre. No queremos tener sed. No queremos morir. No queremos pensar cosas difíciles. Cuéntenos cosas agradables. Muéstrenos futuros promisorios. Queremos que nos vaya bien. Queremos un buen pasar. No queremos pelear ninguna guerra. Asegúrennos nuestras inversiones. Provéannos lo que necesitamos todos los días. Nos hace falta una figura a la que mirar. Invéntenla si es necesario, pero queremos a alguien que nos conduzca. Entonces se reunieron los consejeros de la mesa chica, los asesores de imagen, los publicistas y los medios masivos para construir salvadores o salvadoras para el rebaño asustado. Invirtieron enormes sumas en videos y audios promocionales, cantos institucionales, desfiles, globos y banderas. Escribieron discursos encendidos, contrataron espacios de radio y televisión, coparon las calles y avenidas de letreros y consignas, inventaron enemigos internos y externos, señalaron traidores, dividieron las aguas, colgaron funcionarios claves en posiciones estratégicas, anunciaron con grandes titulares la segunda independencia, la salvación definitiva, el fin de las viejas tradiciones, el mundo nuevo, la dinastía de los 1000 años. Formularon planes quinquenales, diseñaron proyectos formidables, construyeron represas gigantescas, aeropuertos colosales e inmensos desarrollos industriales. Las cosas nunca cambiaron mucho para la mayoría, para la inmensa mayoría, pero al menos hubo orgullo colectivo, una saga que contar, una memoria que exaltar, un norte al cual mirar. Bueno, ¿qué les dice? ¿Qué les dice ese cúmulo de pensamientos? Lo leímos con una pregunta en mente. ¿A qué parte de la historia pertenece ese escrito? ¿Qué está describiendo eso? ¿O a quién está describiendo eso? Posiblemente yo tenga respuestas en esta mañana de ustedes. Posiblemente alguno dijo, esa es nuestra generación. Posiblemente alguien dijo, esa es la generación anterior, o será la generación que viene adelante, los hijos de nuestros hijos. No sé cuál sea su respuesta, pero esta generación descrita, desde mi punto de vista, nos describe a nosotros, describe a esta generación moderna o posmoderna que está teniendo dioses como los que aquí se describen, que estamos siguiendo dioses como los que aquí se describen. Los dioses aquí descritos desgraciadamente no tienen soberanía, no mandan, sino que están al servicio y la necesidad de los seguidores, a la necesidad de los consumidores que somos nosotros. Dioses creados a nuestra imagen, dioses que fueron hechos para que nosotros estemos bien, estemos contentos, no tengamos tristezas, no tengamos dolores, tengamos videojuegos, tengamos pasatiempos y la pasemos muy bien. Pero al final de todo no hay una verdadera solución a los problemas, porque al final ellos no tuvieron una respuesta verdadera, una respuesta sustancial, no tuvieron una respuesta que satisfaciera sus verdaderas necesidades. Y esa es la realidad a lo largo de la historia del ser humano, desde el hombre primitivo
el hombre que no sabía leer, el hombre que no tenía tecnología, el hombre que no tenía conocimiento, hasta el hombre moderno, lleno de cúmulos de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento natural, pero que al final tienen necesidad no de un Dios, no de cualquier Dios, sino del único Dios verdadero. Y nosotros hoy, por eso yo quiero detenerme en esta mañana para enseñar a la iglesia, para instruir a la iglesia, porque hay un compromiso de mi parte, hay una responsabilidad de mi parte, para que nosotros podamos mirar al Dios verdadero, para que podamos dejar la idolatría, para que podamos dejar a nuestros dioses y podamos amar al único Dios que merece la adoración de nosotros, al Dios que merece la alabanza. ¿Cuántos quieren adorar a ese Dios? Tristemente, el hombre tiene idolatría, y la idolatría es lo que más Dios odia. En primer lugar, la idolatría es algo prohibido, está prohibida por Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? La idolatría está prohibida por Dios. Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Dios detesta que su iglesia sea idólatra. Y voy a hacerles una pregunta seria. ¿Dónde están escritos los 10 mandamientos? En la Biblia, dice alguno ahí, entre Génesis y Apocalipsis. ¿En dónde está? En Éxodo 20. Perfecto. A ver, sin abrir su Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Sí se nota que son católicos, porque ustedes aprendieron esos 10 mandamientos en la iglesia católica. Se nota que los que son evangélicos no lo saben. Pero los 10 mandamientos están en Éxodo 20, y el primer mandamiento es Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una pregunta muy importante ante este versículo sería: ¿a qué se refiere este mandamiento? Este mandamiento nos está diciendo categórica, rotunda, definitivamente, absolutamente, que no podemos hacer uso de representaciones visuales o pictóricas del Dios Trino, ni de ninguna de las personas de la Trinidad, para decir así vamos a adorar a Dios. Ninguna de las personas, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. No podemos hacer ninguna representación. No tendrás dioses delante de mí. Ahora la pregunta, para ir un poquito más hacia el fondo y tratar de entender qué es la idolatría. La idolatría es una palabra muy amplia que tiene muchas concepciones. Por ejemplo, la idolatría es poner algo en el lugar que le pertenece a Dios. En ese caso, posiblemente todos los que estamos acá caemos en la idolatría, en quitarle a Dios lo que le corresponde por dárselo a otra cosa que no es Dios. Cuando usted y yo sintamos que alguna vez algo que le pertenece a Dios lo estamos tomando para dárselo a otro objeto, a un pasatiempo o a lo que sea, a una persona, a un individuo, a un compromiso, a lo que sea, en ese momento usted ya tiene un Dios. Usted ya está quebrando el primer mandamiento. Si usted deja algo que tiene que hacer para Dios, por su obra, por algo que es suyo, por algo que a usted le gusta, usted ya tiene idolatría. Pero me gusta esta definición de Charles Hauge. Dice:
La idolatría consiste no solo en adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. Y este va un poco más adentro. No solamente en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. No estoy adorando a otro Dios, sino estoy adorando al Dios verdadero, pero estoy usando imágenes para adorar al Dios verdadero. Y eso es idolatría. Otro escritor dice: la esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Esto es idolatría. O sea, pensar de Dios lo que no es Dios. Hacernos conceptos de Dios. Y estas cosas las vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero Dios está diciendo y sigue diciendo en la palabra, y podríamos leer muchas escrituras, pero quiero que lean Isaías 40:25 conmigo, o tal vez en pantalla aparece y ustedes leen. Dice Isaías 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Está haciendo una pregunta. Está haciendo una pregunta. Dios está haciendo una pregunta, y esa pregunta puede salir desde un extremo del mundo o del universo e ir al otro extremo del universo. Y yo me atrevo a decir que no hay nadie que la pueda contestar. ¿Qué le puede decir uno a Dios? Si uno está queriendo comparar a Dios con otra cosa, ¿qué le puede decir uno a Dios? ¿A qué pues me compararéis? Por eso es que la idolatría es el pecado que Dios odia, porque es cuando una persona está comparando a Dios con algo que no es Dios. Está haciendo una comparación. Por eso los católicos piensan que están bien porque tienen a la imagen de la Virgen María. Están comparando a Dios con alguien que no es Dios. Hermano, la idolatría, desde ese punto de vista, da por sentado que Dios es otro distinto al que Él es, otro diferente al que Él es, algo que en sí mismo puede ser hasta un monstruo, como es la idolatría de los pueblos primitivos, o que sustituye al Dios verdadero por uno hecho a la semejanza del hombre que lo está creando. Cuando una persona se inventa un Dios y lo adora, o usa un medio para llegar a Dios, entonces esa persona está cometiendo idolatría. Y ese Dios creado por el hombre es un Dios creado que está bajo la condición moral, o según el estado moral que la persona tiene en ese momento. Mire lo que Dios sigue diciendo en Isaías, donde leímos Isaías 40:26. Dice: levantad en alto vuestros ojos. Cuando primero hace la pregunta, ¿a qué pues me compararéis o a qué me haréis semejante? Ahora hace una pregunta: ahora sigue diciendo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas ellas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Como una respuesta de Dios para aquellos que están queriendo comparar a Dios con algo, Él está diciendo: miren, vean, solo levanten la vista, solo vean que yo tengo el control y tengo el dominio del universo, y fórmense una idea. Solo miren el universo, solo miren la grandeza del universo y tengan una idea de quién soy yo. Y el versículo 27, ¿qué dice el 27? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Es como diciendo que el pueblo en algún momento dice: Dios, no te preocupas de que yo esté bien, no te preocupas de mi situación, no te preocupas de mi problema, no te preocupas de lo que yo estoy pasando, de mi angustia. ¿Dónde está Dios? Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
Y empieza a describir lo que va a hacer. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y versículo 29, Él da esfuerzo alcanzado. Y todo esto lo que dice ahí al final es como decir, si tú estás caminando, no estás caminando porque seas fuerte, estás caminando porque yo he estado contigo. ¿Cuántos pueden creer que esa es experiencia de ustedes? ¿Para cuántos Dios es el que les ha dado las fuerzas? Dios es el que les ha levantado. Dios es el que les ha ayudado. Dios es el que les ha dirigido. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso es que la idolatría desagrada a Dios, porque uno no puede decir, Dios, esto es lo máximo, y adorar a una figura, a una imagen. Ahora, las imágenes, en segundo lugar, deshonran a Dios porque empañan la gloria de Dios. Y quiero enfatizar un poquito más en esto, yendo al segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses falsos o ajenos delante de mí. Y el segundo sería el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Primero dice, no te harás dioses. Y el segundo, no te harás imagen, o no tendrás dioses y no te harás imagen. Entonces, aquí hay una cosa bien importante. Noten, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? En la tierra. ¿Y dónde más? En las aguas y debajo de la tierra. O sea que una persona podría hacerse una su imagen, según este versículo, de las cosas que están en el cielo. ¿Qué cosas están en el cielo? Y a lo largo de la historia ha pasado esto. La semejanza de las cosas que están en el cielo es gente ha adorado al sol, gente que ha adorado a la luna, gente que ha adorado a las estrellas. Y Dios dice, no, ni la luna, ni el sol, ni las estrellas. Pero en la tierra, ¿qué cosas están en la tierra? Y ahí entramos nosotros, hermanos, los hombres, los animales, las aves, los insectos, serpientes, dragones. Y esos son dioses que ha tenido la gente a lo largo del mundo. Pero ahora, digamos, los pasatiempos, los juegos, los videojuegos, el internet, el WhatsApp, el Facebook, y todo ese montón de cosas que ahora son las cosas que son nuestros dioses. Nos han atrapado, se han tomado el lugar que le pertenece a Dios, se han tomado el lugar que le pertenece al Señor. Ni en el mar, peces, mamíferos, crustáceos y todo lo que haya en el mar. Pero no podemos hacernos ninguna semejanza. No quiere Dios que hagamos ninguna semejanza de Dios, ni en lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni abajo, ni en ningún lado. Porque en todo el mundo, podríamos decir, en todo el mundo no, sino en todo el universo, no hay nada que se compare a Dios. Por eso me gustó cuando cantábamos que Dios es un sobrenatural. ¿Qué más? Dios sin igual. Dios sin igual. Sin igual. Diga conmigo, eres sin igual. Dios es sin igual. No hay nadie como Él. Dios es indescriptible. Dios es inenarrable. Dios es inefable. No existen palabras en el léxico humano para describir a Dios. Por eso es que uno de los escritores prolíferos de la posreforma, Juan Calvino, escribió esto que leo literalmente y dice: una imagen verdadera de Dios, dice Calvino, no se ha de encontrar en todo el universo. Y por ello
se mancilla su gloria y se corrompe su verdad con una mentira cada vez que se nos la presenta en la vista en forma visible. Por lo tanto, concebir imágenes de Dios es ya un acto impío. Es un acto impío porque con dicha corrupción de su majestad resulta adulterada la imagen de Dios con algo que no es como si fuese. No existe en todo el mundo, en todo el universo, ninguna persona que pueda representar la gloria de Dios. Dios no puede ser representado por nada ni por nadie. Y esta tiene que ser un principio de la iglesia evangélica y de la iglesia Emanuel. Dios no puede ser representado por nada ni nadie. Nadie en la historia ha podido hacer una imagen cercana de Dios. Nadie. Algunos lo han imaginado como cuerpo y con miembros en su cuerpo, cuando en realidad Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. Dios no puede ser descrito como los hombres lo describimos. Y si alguien me dice, pero mire, pastor, ¿y Jesús? ¿Cómo hacemos? Quiere decir que alguien podría adorar la imagen de Jesús, porque Jesús sí es un ser humano con cuerpo, con manos y con pies. Yo digo que este es el asunto, es un asunto bien importante, porque usted puede imaginar a Jesús. Quiero que veamos esta imagen de Jesús, lo que ha hecho la gente, lo que han hecho los hombres. Este es Jesús. Ustedes lo ven y dicen, este es Jesús. Amén. ¿Están de acuerdo que Él es Jesús? Pero cuando los hombres imaginaron a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron los hombres con mejor perfil. No buscaron un hombre con una nariz toda chata, sino buscaron a una persona con unas líneas casi perfectas. Ese es Jesús también. Veamos otra imagen de Jesús hacia adelante. ¿Cómo miran a este Jesús? Su perfil griego, aunque lo vemos un poco muy sonriente, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo vemos al siguiente? Y este es como uno de los últimos que imaginaron. Vean, ahí está el personaje real con el personaje que hizo en la película. Y siempre los hombres tienen la idea de que Jesús es alguien importante. Ellos han escogido, pero a los mejores postores, a los mejores hombres. Pero yo le quiero decir, digamos, ¿cuál le gusta más a usted? ¿Mel Gibson? No sé cómo se llama el anterior, regresemos al anterior. No sé cómo se llama, no tuve tiempo de investigar, pero sí tiene un nombre. No sé cómo se llama el anterior, no tuve tiempo de investigarlo. No sé si le gusta el otro, el anterior. No sé cuál le gusta para Jesús. Pero yo le quiero decir que ninguno de ellos le llega pero ni a los pies al Hijo de Dios. Ninguno de ellos es como Jesús. ¿Y sabe qué? Ellos pueden representar una parte física de Jesús, pero no pueden representar la personalidad total de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ni siquiera la imagen de Jesús está aprobada para ser adorada. Hay dos ejemplos que quiero presentar esta mañana para que podamos sellar la idea de esto de las imágenes y de la representación de Jesús por medio de imágenes, o la representación de Dios. Primero, es la historia que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 32.
¿Se acuerdan ustedes de esta historia, no es cierto? La historia donde Moisés va al monte, ¿se acuerdan? Y el pueblo se queda abajo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días tardó Moisés sin venir? Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se cansó, se desesperó y dijo: hágannos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces dice la Biblia que Aarón hizo una imagen, hizo un becerro. ¿Qué era un becerro? Pues era un becerro con la imagen, con la idea de un toro. Era un toro, digamos, un toretón, un novillo. Y miren, leámoslo. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo. Imagínense ustedes lo que hace Aarón, la imagen de un toro. Pero imagínense ustedes el becerro que construyó Moisés. Aarón, gracias, Aarón, que construyó Aarón. Estás conectado, gracias. Imagínense el becerro. Una pregunta: ¿por qué creen que ¿por qué creen ustedes que Aarón construyó un toro? ¿Por qué sería que construyó un toro? ¿Por qué no una vaca? ¿Por qué no un chucho? ¿Por qué no un pájaro? Los teólogos están de acuerdo que seguramente Moisés quería representar algo en el toro. Aarón, gracias hermanos. Que Aarón quería representar algo en el toro. Ahí está. Todos los teólogos están de acuerdo que seguramente Aarón quería representar en el toro la fuerza del toro, la bravura del toro, el poder, la bravura del toro. Y eso estaba representando al Dios. En el fondo, Aarón quería representar a Dios. Y entonces hace un becerro que cuando uno mira el becerro, uno piensa, no es absurdo, no es desagradable. Si alguno de ustedes fuera representado por alguien, ¿cómo le gustaría a usted que lo representaran? ¿Como una araña? ¿Como una serpiente? ¿Como un león? ¿Como quién le gustaría a usted ser representado? Si usted, que es un comepupusas, se desagradaría con que le hicieran una representación, porque al fin y al cabo, aunque usted lo represente con un león, o lo representen con una nutria, o lo representen con lo que sea de acuerdo a la personalidad, como dicen los psicólogos, que cada una de las características de nosotros, los seres humanos, representa a un animal, y entonces lo representaran a usted con un animal, usted no quedaría satisfecho. Ejemplo, si dijeran: al hermano Trini lo representamos con el mono. No, yo no quiero ser el mono. ¿Quién quiere ser el mono?
¿Quién quiere ser chimpancé? ¿Verdad que no, hermanos? Y cuando uno oye que este Aarón hizo un becerro como ese y les dice: pueblo, estos son vuestros dioses, vayan ustedes al arcano de Dios, vayan al secreto de Dios y piensen, ¿qué sentiría Dios? ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Qué diría el Señor? Yo creo que cuando uno sigue leyendo el pasaje, ahí en el libro de Éxodo capítulo 32, si leemos el versículo 5, hermana, si me ayudas con el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a chupar, sería la traducción, y se levantó a regocijarse. Y miren el siguiente versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha hecho? ¿Está contento Dios con eso? ¿Está enojado Dios? Si tú tienes un ídolo y lo adoras, Dios está enojado. Si hay algo que ocupa el lugar de Dios, Dios está enojado. Y por eso es que no hay ninguna imagen ni ningún Dios que pueda ocupar el lugar de Dios. Y yo pensaba en que por bonito que sea el animal, siempre no puede describir la totalidad de las características del ser humano, mucho menos las de Dios. Mucho menos las de Dios. Por eso cuando uno mira los ídolos, los santos de la Iglesia Católica, esta mañana yo estuve viendo muchos santos, unos santos con unas caras, hermano, que Dios mío, este es un crucifijo. Es un crucifijo y pusimos la cara de ese crucifijo. ¿Cómo miran a ese Jesús ahí? ¿Cuál es la imagen la impresión que ustedes tienen de ese Jesús? ¿Cuál es la imagen que viene a su mente? Posiblemente usted diga: un Dios triste, un Dios decaído, un Dios deprimido. Veamos la otra, la que sigue. ¿Cuál es la imagen de ese Jesús, de ese crucifijo? ¿Qué representa? ¿Cuál es la inspiración que a usted le da ese crucifijo? Un Dios caído, terminado, deprimido, con una mirada de un espanto profundo. ¿Cuál es la siguiente? Esos son los santos de la Iglesia Católica. Estas son las imágenes de la Iglesia Católica. ¿Usted quiere adorar a una de ellas? Usted dice: no, yo no quiero adorar una cosa de esas. Estos crucifijos nos hablan de la debilidad humana de Jesús, pero no coincide con la fortaleza de Jesús. ¿Por qué no presentan a Jesús crucificado? Mi Dios no está clavado en una cruz. Mi Dios se ha levantado de la cruz y está vivo y reina y gobierna y dirige el universo. A ese es el Dios que yo debo adorar. Ninguna imagen puede presentar las facetas de Dios en su totalidad, por inteligente, por buena que sea, por bueno que sea el pintor o la cámara o lo que sea, porque mi Dios es indescriptible. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Por eso es que el versículo 5 de Éxodo, donde
donde estamos hablando del segundo mandamiento, el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es Él? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es como que está diciendo el Señor: ¿sabes por qué estás mal? Y esto sí te lo quiero decir, así es. ¿Sabes por qué estás mal? ¿Sabes por qué estás en crisis? ¿Sabes por qué estás re mal? Por idólatra. ¿Sabes por qué estás mal? Porque tienes dioses, porque tiene representaciones de dioses. Usted me dice: no, hermano, yo no. Vayamos al tercer punto y terminamos con este punto. Y ahí posiblemente usted se encontrará, se ubicará. Las imágenes engañan a los hombres, porque sugieren ideas falsas acerca de Dios. Cuando Aarón hace la imagen del becerro, llevó a los israelitas a pensar que Dios era un ser que podía ser adorado en forma aceptable con frenético libertinaje. Y ellos dicen que se levantaron a comer y a chupar y a regocijarse e hicieron orgías. Realmente esa es la fiesta que ellos hicieron. Y pensaron que Dios estaba contento con esto. Pero a Dios le desagradó, le dio vergüenza. Dios se enojó y dijo: ve a ese tu pueblo. Ese tu pueblo se ha desviado. Ese tu pueblo no me está adorando a mí, está adorando a otro Dios. Dios está enojado. Fíjese, oiga lo que voy a decir a continuación, que puede ser muy peligroso y que puede ser parte de lo que a usted y a mí nos puede pasar. A ver, ¿cómo usted imagina a Dios? ¿Cómo usted imagina a Dios? Una persona dijo: me gusta pensar en Dios como el arquitecto del universo. Otra persona dijo: yo pienso que Dios es como el juez del universo, como un juez sentado en un trono. Otro dice: me gusta pensar en Dios como Padre. Pero ninguna de estas imaginaciones del ser humano describe a Dios. Usted puede imaginarse en cualquier término a Dios, pero ninguna de estas imágenes puede representar a Dios. Y eso es el principio de la idolatría de las imágenes. Hay una teología que se llama la teología especulativa. Y la teología especulativa es la que se basa en el razonamiento filosófico y no en la revelación bíblica. Y el razonamiento filosófico es el que tuvieron los griegos y que lo puede tener el ser humano ahora. Por eso es que cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, les escribe en la primera carta, capítulo 1 y versículo 21, dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante su razonamiento. No lo conocieron, no lo entendieron, no pudieron entender quién era Dios. Por eso, hermanos, para que nosotros podamos conocer a Dios, no hay cosa más importante que ir a la revelación y conocer la revelación escrita, la revelación de la palabra, la revelación especial de la palabra. Nos representa, nos revela a Dios, pero nos revela lo que Él quiere dar a conocer, no lo que nosotros queremos conocer. Quizás siempre nosotros debemos ir a Dios y decir: Dios, tu conocimiento es imposible, tu descripción es imposible. En uno de estos domingos vamos a hablar del Dios Trino y vamos a tratar de describir qué significa la Trinidad. Pero es una cosa compleja, difícil, porque es como que una hormiga trate de entender
cómo funcionan las computadoras. Es imposible, pero aún así Dios nos ha revelado cosas que son necesarias para nuestra salvación y nuestra redención. Y por eso yo quiero decirle esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cómo es Dios? Ese es el punto, esa es la fe, esa es la vida cristiana. Eso es entender por fe la palabra. Y mire, quiero cerrar con unos pasajes, quiero leer unos pasajes y cerrar con estos pasajes, porque no hay cosa más bella que ver a Dios por encima de nuestros dioses. El primero es Isaías 58, 55, 8 y 9. Miren lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuantos son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es la inmensa distancia entre Dios y el hombre? Es abismal, es indescriptible. Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice cosas de Dios como las que deberíamos decir siempre nosotros. Dice Pablo en el 11:32 de Romanos: pues Dios hizo que todos fueran desobedientes. Y lo estoy leyendo en una versión de lenguaje sencillo que me gustó mucho. Y dice: pues Dios hizo que todos fueran desobedientes, para así tenerles compasión a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice eso? ¿Entiende usted eso? En esa versión lo dice de una manera diferente, pero esto es lo que quiere decir: pues Dios hizo que todos fueran desobedientes, para así tenerles compasión a todos. Y por eso el versículo 33, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. O el 34, como dice la Biblia: ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? O el 35, ¿puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? O el 36, en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Diciendo: mira, no puedes entender lo que Dios es, lo que Dios hace, solo alábalo. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos quieren bendecir a Dios por la grandeza del Dios? El Dios suyo no es un macho cabrío, no es un becerro con cachos puntiagudos. El Dios suyo es indescriptible, no se puede comprender, pero es el Dios todopoderoso. No podremos conocer a Dios a menos que Él nos hable y nos diga cómo es. Y lo que conocemos de Dios, Él nos lo ha dado. Y yo quiero decir esta mañana, aquí en medio de este pueblo hay niveles de conocimiento de Dios, niveles de comprensión de la revelación de Dios. Y no tiene que ver con conocimiento teológico, sino con revelación. Yo puedo decir esta mañana que posiblemente algunos de ustedes conocen mejor a Dios que yo. No necesariamente yo soy el que conozco más a Dios que ustedes. Pero lo que sí les digo es que el Dios que yo tengo es poderoso, poderoso, poderoso. Y miren, y terminemos con este pasaje tan gráfico, tan
tan hermoso, tan maravilloso, tan digno de ser leído y ser predicado y ser gritado y ser compartido. Primero de Reyes 18, terminemos con este pasaje, 18:25. Dice este pasaje: sería bueno que lo busquen en su Biblia. Sería bueno que lo busquen en su Biblia y lo leamos. Primero de Reyes 18:25. Dice la Biblia: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y haced primero pues que vosotros sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestándolo, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas ni había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. ¿Y qué habían hecho? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz que Dios es. Quizá esté conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, o acaso duerme. Y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces, sajándose con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Como pasó el mediodía, y ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras, un altar en el nombre de Jehová. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña, cortó el buey en pedazos y púsolo en la leña. Y dijo: henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo aún: hacedlo la tercera vez. E hicieron la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido o llenado de agua la reguera o la zanja. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mano o mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Y mire lo que pasó. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra?
Cuando uno compara y se imagina las oraciones que hicieron los adoradores de Baal y las acciones que aquí dice la Biblia, y compara eso con la oración de Israel, de Elías, y él ora tan sencillamente: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel o de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Respóndeme, respóndeme. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la figura de ese Dios? No la vemos. Ellos quizás tenían a su Baal ahí, adorándolo, tirándose abajo de él, pero no hubo respuesta, porque los dioses que nosotros tenemos no pueden satisfacer nuestras vidas ni nuestras necesidades, pero el Dios de los cielos sí lo puede hacer. ¿Cuántos quieren adorar al Dios de los cielos? Amén, hermanos. Convirtámonos en adoradores de ese Dios. Y díganle conmigo esta mañana, cierren sus ojos y díganle: Señor,